Hola, buenos días. Vamos a empezar ya con las sesiones y las ponencias de esta primera jornada, que va a ser muy interesante. Empezamos con Juan Manuel Matalobos Vega, que nos acompaña hoy. Os hago una breve descripción de su perfil. Juan Manuel tiene una trayectoria de más de 25 años en el ámbito de la ciberseguridad y la gestión del riesgo tecnológico, y actualmente es el responsable de riesgo humano en BBVA. Juan Manuel nos va a hablar sobre el impacto del desarrollo de la IA en la ciberseguridad. Os dejo con él. Muchas gracias por la presentación. Sí. Sí, ya. Perfecto. Bueno, pues nada, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al capítulo de Valencia de ISACA por permitirme, por darme la oportunidad de participar en este congreso y poder dirigirme a ustedes. Como ya ha comentado Ana en mi presentación, bueno, yo soy Juan Manuel Matalobos, trabajo en BBVA en el ámbito del riesgo humano, es decir, dedicados a analizar y a responder ante todos los riesgos que afectan a las personas en el ámbito de la ciberseguridad. Y hoy lo que vamos a hablar es de cómo la ciberseguridad impacta a la función de la ciberseguridad, ¿vale? Todos sabemos, estamos escuchando constantemente cómo la inteligencia artificial nos afecta a todos, va a cambiar la forma en la que trabajamos, va a cambiar la forma en la que se organizan las empresas, la forma en que se prestan servicios, tanto en el sector público como en el sector privado. Y obviamente todos esos cambios no nos pueden dejar indiferentes a las funciones de ciberseguridad. De alguna forma nos va a tener que impactar. Hoy lo que voy a tratar es de hacer un pequeño resumen de qué forma todos estos cambios que trae la inteligencia artificial afectan a la forma en la que a futuro vamos a tener que continuar haciendo ciberseguridad. Y lo primero, siempre que hablamos de inteligencia artificial, yo me hago la pregunta, ¿qué inteligencia artificial? ¿Vale? Porque al final hablamos de inteligencia artificial como un todo, y realmente la inteligencia artificial lo que es un conjunto de herramientas que son bastante heterogéneas entre sí. Y de hecho hay dos grandes familias de inteligencia artificial que deberíamos considerar, sobre todo porque tanto la forma de funcionar como el modelo de madurez en el que está son totalmente distintas, que es la inteligencia artificial predictiva, la inteligencia artificial generativa. La predictiva es la inteligencia artificial que ya lleva un cierto tiempo en el mercado y que todos más o menos conocemos. Todo el tema del machine learning, el deep learning, todas estas cosas entran dentro de la parte de la inteligencia artificial predictiva, que básicamente consiste en que se le proporciona un cierto volumen de datos a esta inteligencia artificial y esta inteligencia artificial es capaz de predecir información a partir de esos datos, ¿vale? Y ahí tenemos cosas pues, que son muy cotidianas, simplemente un reconocimiento de imagen, un reconocimiento de matrícula que estamos acostumbrados a utilizar en el parking, pues al final es una inteligencia artificial. El leer unas letras es una característica netamente humana, ¿vale? Entra dentro del paraguas de la inteligencia artificial y está súper asentado, estamos totalmente acostumbrados, ¿no? Y luego tenemos la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa, la diferencia es que se le proporciona un cierto volumen de datos de entrada, pero esa inteligencia artificial generativa es capaz de generar una información que es diferente a partir de esos datos de entrada, ¿vale? Y eso es lo que lo hace única, diferente, y eso es lo que ha provocado pues, el momento de gran impulso que estamos viviendo ahora mismo con la inteligencia artificial. Para entender un poco más el momento que estamos viviendo en inteligencia artificial, a mí me gusta pensar en cuáles son los pilares de la inteligencia artificial, ¿vale? Lo primero, las matemáticas. Al final la inteligencia artificial, aunque da una imagen y da una impresión de que nosotros, pues cuando hablamos con ChatGPT, que seguramente todos lo habremos hecho, nos da la impresión de estar hablando con una persona, pero realmente lo que tenemos detrás es un conjunto de algoritmos matemáticos que lo que nos dan es unas respuestas probabilísticas. Es decir, cuando nosotros hacemos una consulta a ChatGPT o tenemos una respuesta, uno de los riesgos que tenemos es pensar que esa máquina ha entendido nuestra pregunta y nos ha dado una respuesta en base a ese entendimiento, ¿no? En realidad lo que estamos recibiendo es una respuesta que con una alta probabilidad es una respuesta correcta a la pregunta formulada, ¿vale? Pero todo eso hay unas matemáticas. ¿Cómo estamos a nivel de matemáticas? Prácticamente todos los modelos matemáticos en los que se basa la inteligencia artificial vienen de mediados del siglo pasado, están muy asentados, ¿vale? Y también tenemos avances, por ejemplo los transformers famosos en los que se basa la generativa, o gran parte de la generativa, pues se publicaron en el 2017. Es decir,
tenemos una buena base en matemática y todavía se está evolucionando. Lo segundo, los datos. Si tenemos matemáticas desde hace 100 años, ¿por qué la inteligencia artificial está explotando justo ahora? Bueno, porque hasta ahora no hemos tenido un volumen suficiente de datos sobre los que pudiéramos aplicar esos modelos matemáticos, ¿vale? Los datos han ido automatizándose de una manera progresiva pues desde los años 80 y ahora estamos en un momento dulce en el que ya tenemos unos volúmenes de datos que nos permiten explotar los algoritmos pues de una forma eficaz y sacándoles un buen partido. Siguiente, la capacidad de proceso. Estos algoritmos son bastante pesados, ¿no? Y de hecho, pues todos sabemos el impacto que puede tener la inteligencia artificial sobre la sostenibilidad, los nuevos CPDs que se están creando con las necesidades de generación de energía, etcétera. Pues también pasa lo mismo. La capacidad de proceso hace 50 años no la teníamos para que estos sistemas pudieran ser eficaces, ahora ya lo tenemos y vamos a seguir desarrollándolo, con lo cual cada vez vamos a tener más. Lo siguiente, el talento. Lógicamente, si tenemos matemáticas, datos y capacidad de proceso, necesitamos personas que sean capaces de utilizar todo esto. Entonces, se están haciendo grandes esfuerzos por formar a gente en inteligencia artificial, en gestión de datos, en todos estos ámbitos, pero de momento todavía es un sector bastante deficitario en talento, con lo cual ahí, y ahora que estamos en una universidad, pues es comentar la gran oportunidad que hay para las universidades para dotar al mercado de todo el personal que necesitamos con estas capacidades, ¿no? Lo siguiente es la financiación. La financiación es el elemento más volátil de todas las bases de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la financiación depende mucho de cuáles son las expectativas que se están generando, ¿vale? Entonces todos hemos oído hablar de los inviernos de la IA. ¿Por qué se producen los inviernos de la IA? Porque se produce un avance, ese avance genera unas grandes expectativas, esas expectativas atraen inversión, hay disponibilidad de fondos, se desarrolla rápidamente. ¿Qué ocurre? Que cuando esas expectativas no se ven satisfechas, pues ¿qué es lo que viene? Un bajón en la financiación y nos viene un invierno de la IA, ¿vale? Ahora desde luego no estamos en un invierno de la IA, estamos en una primavera florida, pero bueno, ha pasado en el futuro y no es descartable que pueda pasar que vuelva a pasar ha pasado en el pasado y no es descartable que vuelva a pasar en el futuro. Y otro tema importante, el aspecto de regulación y control, ¿no? Estamos hablando de sistemas que son cada vez más autónomos y más independientes del ser humano. Entonces eso lo que nos genera pues son unas preocupaciones a nivel de cuáles son los límites de lo que puede hacer la inteligencia artificial, cuáles son los riesgos, cuál es el nivel de control que tenemos sobre los objetivos que esa inteligencia artificial va a perseguir, cuál es el control que vamos a poder ejercer sobre los resultados o sobre los efectos que produce esa inteligencia artificial. Y bueno, pues ahí tenemos la Ley Europea de Inteligencia Artificial, por ejemplo, que es un primer paso para regular y para establecer este tipo de controles, pero sin duda, según vayamos aprendiendo y según vaya desarrollándose, pues tendremos más. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la inteligencia artificial tiene un montón de pilares sobre los que se basa y cada uno de ellos está en un momento distinto. Ahora mismo estamos en un momento donde todo pues parece que está alineado y se está avanzando muy rápido. Pero las cosas pues pueden variar. A mí me gusta mucho el Hype Cycle de Gartner, porque refleja mucho, y además para la inteligencia artificial refleja mucho todos estos vaivenes que he comentado, ¿no? Supongo, no sé si tengo para... No. Bueno, lo que indica este diagrama... Gracias. Lo que indica este diagrama es que cuando sale una tecnología nueva, lo primero que tenemos son unas grandes expectativas. Parece que esta tecnología va a solucionar todos los problemas, ¿no? Si nos ponemos en el 2023, cuando ChatGPT era una novedad, parecía que de aquí a un año todo se iba a hacer con inteligencia artificial, que prácticamente el ser humano iba a estar en unas vacaciones permanentes, porque todo le va a hacer la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando luego eso se quiere poner en marcha, pues lo que viene es una pendiente de desilusión. ¿Por qué? Porque muchas de estas expectativas obviamente están sobrevaloradas y no se cumplen. Y esto afecta pues a los ciclos de inversión que había comentado antes, etcétera. ¿Dónde estamos ahora con la inteligencia artificial generativa, que es la más moderna? Porque el machine learning, el deep learning, pues ya están en una fase pues de mayor madurez, ¿no? Bueno, pues hemos pasado ya la fase de, digamos, más en la cresta. A ver si lo consigo que... estoy dando al botón que no es. Y ya estamos bajando la pendiente de la desilusión, ¿vale?
¿Por qué digo esto? Bueno, vosotros seguramente intuitivamente habéis visto un poquito menos en prensa hablar de la inteligencia artificial generativa en los últimos meses en relación con la anterior, pero aparte pues ya empiezan a salir algunas noticias, digamos, que empiezan a apuntar sobre los problemas que tiene la inteligencia artificial a futuro, ¿vale? Hemos visto pues reducciones en los volúmenes de inversión, en algunas inversiones relevantes. Hablan algunos riesgos, por ejemplo, de la inteligencia artificial a nivel de mercado. Oye, la inteligencia artificial requiere mucha inversión, requiere mucha energía, requiere mucho dinero para funcionar y es prácticamente gratuita. Obviamente ahí hay un desbalance. Pues ese desbalance se tendrá que arreglar de alguna forma, ¿no? Pero ¿eso qué es lo que genera? Pues genera dudas, genera, digamos, un pequeño paso atrás, ¿vale? ¿Significa eso que la inteligencia artificial generativa se vaya a desinflar? No. Lo que cabe prever es que después de este bajón en las expectativas, pues llegue a una fase de madurez donde realmente tengamos la inteligencia artificial generativa pues donde tiene que estar, ¿vale? Va a solucionar muchos problemas, sin duda, ha venido para quedarse, sin duda, pero no va a ser un cataclismo, va a ser una evolución con respecto a lo que tenemos, ¿vale? Pero aparte de la inteligencia artificial generativa que tengo ahí destacada, hay algunas otras tecnologías que son interesantes y que vale la pena, aparte, que analicemos dónde están en este high cycle, ¿no? Porque la siguiente es la ingeniería de la inteligencia artificial, ¿vale? Y fijaros que está un poquito por detrás de la inteligencia artificial generativa. Estos son todas las tecnologías, técnicas, métodos, etcétera, todo lo que necesitamos para industrializar la explotación de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Sin entrar mucho a detalle, este diagrama lo que nos indica es que la maduración de los procesos de ingeniería que necesitamos para soportar una inteligencia artificial generativa en producción van un pasito por detrás de la propia inteligencia artificial generativa. ¿Eso qué significa? Pues a los que nos dedicamos al control de la tecnología y a la ciberseguridad, pues eso supone un riesgo muy grande. Porque eso significa que vamos a tener una herramienta muy potente que va a madurar antes de los métodos de control que tenemos disponibles para controlarla y para gestionarla, ¿vale? Y si nos vamos a inteligencia artificial, el TRISM, que es Trust, Risk and Security, ¿vale?, que está todavía mucho más orientado al control. Es decir, la ingeniería de inteligencia artificial es como operativizar la inteligencia artificial. El TRISM es como controlar la inteligencia artificial y, como veis, está un pasito por detrás. ¿Cuál es el reto entonces para la ciberseguridad? Porque vamos a tener una tecnología disponible mucho antes de tener los medios para controlarla, ¿vale? Y eso, pues lógicamente, pues nos va a suponer un reto y vamos a tener que tratarlo, que no es la primera vez que lo tratamos. Los que somos un poquito más antiguos tengo alguna cana, no sé si la habéis visto, pues hemos vivido, por ejemplo, el paso a la nube, ¿vale? Y que también nos pasó lo mismo. Y al final, pues es un poco el sino de trabajar en ciberseguridad, ¿no? Que al final la tecnología siempre avanza un pasito más rápido que los métodos que tenemos para controlar esa tecnología. Y posiblemente tenga que ser así, porque necesitamos primero ver cómo es esa tecnología antes de entender bien cómo tenemos que protegerla. Pero ahora mismo lo que se nos viene encima con la inteligencia artificial generativa es que vamos a tener que controlar algo pues sin herramientas, lo cual pues va a ser pues un reto. He dicho que estamos en una pendiente de bajada de la inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Por qué estamos en esa pendiente descendente? Bueno, pues porque lógicamente ahora que estamos empezando a manejarla, que estamos empezando a tener casos de uso, que estamos, digamos, ya tomándonos un poquito en serio, oye, ¿cuál es el futuro? ¿Para qué nos va a servir la inteligencia artificial generativa? Pues ¿qué nos salen? Pues nos salen retos, nos salen respuestas que la inteligencia artificial generativa todavía no nos puede proporcionar. ¿Cuáles son esas? La primera, y es común a prácticamente todas las ramas de la inteligencia artificial, la explicabilidad. La máquina nos da una respuesta, pero no nos explica el cómo ha llegado a esa respuesta, ¿vale? Eso quiere decir pues que bueno, pues tenemos una respuesta en la que vamos a confiar bastante, porque nos lo da una tecnología muy moderna en la que confiamos un montón, pero no vamos a poder justificar el porqué de esa respuesta, no vamos a entender y no vamos a poder valorar si la respuesta es correcta o es incorrecta, porque nos va a faltar información. Y obviamente no es suficiente pedirle a ChatGPT que te diga cuáles son las referencias, porque ChatGPT a veces también se puede inventar unas referencias, ¿vale? Lo segundo, pues la precisión de los resultados. La inteligencia artificial, aunque aparentemente tú puedes mantener un razonamiento y una conversación con ella, realmente no entiende conceptos, da respuestas probabilísticas. ¿Eso qué quiere decir? Que la precisión de los resultados va a depender de muchos factores, de la calidad del algoritmo que estemos usando, que ahí estamos mejorando y son espectaculares, pero todavía tiene sus limitaciones,
pero sobre todo de la base de información sobre la que se va a generar esa respuesta probabilística. Entonces, si hacemos una pregunta sobre la que el modelo tiene una gran cantidad de información precisa, la respuesta va a ser precisa, con mucha probabilidad. Si le hacemos una pregunta sobre la que la base de la información que tenemos no es completa, no es precisa, no es fiable, pues vamos a tener una respuesta igual, pero esa respuesta no va a tener la misma precisión. Y encima, como no nos la va a explicar, pues va a ser muy difícil también que la discriminemos de una respuesta que sí que sea precisa. Lo siguiente, pues los retos de privacidad y propiedad intelectual, ¿vale? La inteligencia artificial no entiende ni de privacidad ni de propiedad intelectual. Si está en su base de conocimiento, lo va a utilizar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podemos infringir leyes de privacidad, podemos infringir leyes de propiedad intelectual. Es difícil defender la privacidad y defender la propiedad intelectual en este modelo. ¿Por qué? Porque una vez que esta información pasa a formar parte de las bases de conocimiento que se utiliza la inteligencia artificial, pues se pierde el control sobre ellas y no vamos a poder gestionar el cómo se va a utilizar. Siguiente reto de la IA, los sesgos, ¿vale? La inteligencia artificial obviamente son algoritmos matemáticos, no hay nada más frío que un algoritmo matemático, no tiene sentimientos, no tiene sesgos hacia ningún lado, pero la información que va a generar esta inteligencia artificial se va a basar en la base de conocimientos de la que disponga. Si esa base de conocimientos está sesgada, ¿vale?, a nivel de sexismo, racismo, cualquierismo que se nos pueda imaginar, el resultado va a estar contaminado por ese sesgo. Y aparte, por la propia naturaleza de la inteligencia artificial, no vamos a poder explicarlo, por tanto, el resultado, por tanto no vamos a entender muy bien de dónde nos viene el sesgo, o no vamos a poder valorar en qué medida la respuesta va a estar sesgada, y por tanto pues eso genera pues cierta incertidumbre de cara a muchas aplicaciones de la inteligencia artificial, que ese es el motivo por el que estamos llegando a este valle de la desilusión que comentaba en la lámina anterior, ¿vale? Lo siguiente, los contenidos nocivos, ¿vale? Igual que la inteligencia artificial no entiende de propiedad intelectual ni de privacidad, la inteligencia artificial tampoco entiende de contenidos buenos y malos. Entonces, si hay contenidos nocivos que están en la base de conocimiento, en algún momento esos contenidos nocivos van a salir, ¿vale? Y aunque las inteligencias artificiales tengan sus guardarraíles que impidan que sea fácil acceder a esos contenidos nocivos de forma intencional, bueno, pues también existen formas de saltarse los guardarraíles. Al final siempre estamos un poco persiguiendo el control, ¿no? Según vamos aprendiendo, pues la forma de romperlo. Bueno, la privacidad va con la propiedad intelectual. El tema de consumo energético ya lo comenté antes. Ahora mismo la inteligencia artificial, tal y cual, la generativa, tal y cual está estructurada, tal y cual lo estamos haciendo hoy en día, tiene un consumo energético espectacular. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, pues que podemos tener aquí un impacto sobre el medio ambiente que puede ser relevante. Claro, ahora mismo el uso real de la inteligencia artificial generativa es relativamente limitado. Si esto creciera exponencialmente, como por las propiedades de la inteligencia artificial generativa parece que puede pasar, pues el consumo energético también va a crecer exponencialmente. Pues eso al final no deja de ser un reto que tendremos que atender. El tema de la regulación, ¿vale? Los sistemas de inteligencia artificial son cada vez más autónomos, cada vez más independientes, hacen cada vez más cosas. Entonces, ¿qué cosas puede hacer una inteligencia artificial y qué cosas no puede hacer una inteligencia artificial? ¿De quién es la responsabilidad en caso de que una inteligencia artificial cause un daño? ¿Vale? Pues yo ahora me meto en mi coche, tengo un accidente, el responsable soy yo, eso está claro en todas partes, no me puedo esconder. Pero, por ejemplo, ahora que tenemos pues, sistemas de conducción autónoma, ¿quién es el responsable de un coche que tenga un accidente conduciendo de forma autónoma? El conductor, que no estaba al mando, el fabricante del coche, el fabricante de la inteligencia artificial. A la cosa se diluyen, hay respuestas que todavía no tenemos a cómo este nuevo orden en el que vamos a tener humanos y cosas parecidas a los humanos, pues cómo se va a articular, ¿no? Y luego el tema de la supervisión, ¿no? Todos hemos oído lo del human in the loop, ¿no? Y es un modelo que aparentemente es muy interesante, ¿no? Dice, no, vamos a poner un humano que controle todos los resultados de la inteligencia artificial y así estamos tranquilos, ¿vale? Pero tengamos en cuenta que eso, más allá de que es un modelo que es interesante y que no estoy en contra, aunque voy a contaros la limitación que tiene, o al menos que yo le veo, y es la siguiente. ¿Vosotros creéis que es sencillo controlar un sistema que primero funciona 24/7? No, vosotros no sé, yo no funciono 24/7. Casi, pero no. Segundo, que maneja cantidades infinitas de información. Yo tampoco sé vosotros, pero yo leo un libro a la vez. No puedo leer muchos. La inteligencia artificial lee infinitos libros a la vez. Y encima no me explican los resultados.
Entonces sí, lo de Human in the Loop es interesante, obviamente es un control valioso y que sirve para muchas cosas, pero también es un control que tiene sus limitaciones. Entonces seguramente vamos a tener que aprender cómo supervisar un sistema con estas características, ¿vale? Que no está cerrado, no está claro hoy en día, ¿vale? Por todos estos motivos, estos son un poco los motivos por los que la inteligencia artificial ha tenido su hype, ha tenido sus expectativas, ahora está bajando. Muchas de estas respuestas, en breve les empezaremos a dar, muchas de estas preguntas, perdón, le empezaremos a dar respuestas, y según vayamos teniendo estas respuestas, llegaremos a ese punto de madurez en el que podremos utilizar la inteligencia artificial pues, de una forma madura, ¿vale? Aterrizando más, porque esto al final podría ser para ciberseguridad y para cualquiera que quiera utilizar la IA. Centrándolo más en los temas de ciberseguridad, ¿cuáles son los 3 grandes impactos que tiene la inteligencia artificial, tanto la predictiva como la generativa, sobre la ciberseguridad? Bueno, pues son 3, fundamentalmente. Si nos vamos a lo más inmediato, o lo que yo creo que está avanzando más rápido, es la bolita de arriba, lo que nos vamos a encontrar son ataques más potentes, ciberataques más potentes. ¿Por qué? Porque yo me estoy planteando un montón de cosas sobre el control, la disponibilidad, ¿vale? Los adversarios no tienen esa preocupación sobre el control, los adversarios no tienen, y no les preocupa la ley europea de la inteligencia artificial, ellos se desarrollan más rápido que nosotros, ¿vale? Y ya estamos viendo muchos ataques en el entorno de la ciberseguridad que son más potentes porque ya se está utilizando la inteligencia artificial para hacer ataques mejores, ¿vale? ¿Eso qué supone? Pues directamente un impacto muy grande en el perfil de riesgo de cualquier organización, ¿vale? Ahora mismo tenemos mucho más riesgo de ciberseguridad que el que teníamos antes de tener la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y es importante que lo conozcamos, que veamos por dónde nos viene, y ahora os explicaré un poquito más mi visión al respecto, pero obviamente esto supone un ajuste para todos nosotros. Una segunda parte es la evolución de la superficie de ataque. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras organizaciones van a empezar a utilizar, seguramente ya prácticamente todos están empezando a utilizar todo tipo de inteligencia artificial, predictiva, generativa y medio pensionista, todas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los sistemas de inteligencia artificial no son exactamente iguales que los sistemas tradicionales que estamos acostumbrados y que sabemos proteger, ¿vale? Existe un pequeño esquema que al final que lo que dice es cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros venimos de un mundo en el que nosotros programamos unas reglas de negocio, le proporcionamos unos datos de entrada y el sistema nos da unos datos de salida, ¿vale? Ese es el paradigma que estamos acostumbrados. ¿Cuál es el paradigma nuevo? El paradigma de la inteligencia artificial es que nosotros le damos unos datos, les damos unos resultados, y en base a esos datos y los resultados es la inteligencia artificial que nos dice cuáles son las reglas que han generado esos datos, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que aunque sean sistemas informáticos iguales, nosotros lo vemos a través de la pantalla, con nuestro teclado, internamente son sistemas totalmente diferentes, tienen un perfil de riesgo distinto y vamos a tener que aprender cómo proteger ese sistema, que es diferente a lo que estamos acostumbrados. Hasta ahora son todo malas noticias, ¿vale? ¿Por qué? Porque he querido dejar la buena noticia para el final. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar herramientas más poderosas para defendernos, ¿vale? Y entonces aquí quiero destacar una frase que he oído mucho y cada vez más, y estoy muy de acuerdo, que es que de aquí a futuro, si sufrimos un ataque basado en inteligencia artificial, solo vamos a poder defendernos con unas defensas basadas en inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que nos guste o no, vamos a tener que empezar a utilizar inteligencia artificial para protegernos o nos quedaremos atrás. ¿Por qué? Porque los riesgos que nos vienen por la parte de la derecha no los vamos a poder asumir con las capacidades que tenemos actuales. Eso quiere decir que tenemos que poner las pilas. Ahora voy a desarrollar cada uno de estos 3 ámbitos, ¿vale? Solo es una lámina de cada uno, ¿vale? No voy a llegar a la hora de la comida, espero. Para ver un poco los ataques, cómo la inteligencia artificial está apoyando en hacer ataques más potentes, pues me voy a basar en el Cyber Kill Chain, ¿vale? Y vamos a ver cómo en cada una de las etapas del Cyber Kill Chain hay utilidades que se están usando ya de la inteligencia artificial, en este caso casi toda generativa, para hacer ataques mejores, ¿no? La primera fase que tenemos, que es el reconocimiento, la inteligencia artificial, que es lo que permite un atacante, automatizar una cosa que hasta ahora era manual. Si yo me planteo hacer un ciberataque, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Conocer a mi atacado, conocer a mi víctima. Hasta ahora era un trabajo manual, artesanal y muy pesado y que requería mucho conocimiento. Ahora con la inteligencia artificial generativa es muy fácil
procesar toda la información que esté disponible en fuentes abiertas de cualquier víctima a la que yo quiera atacar, ¿vale? Y por tanto, esta fase, que era lenta y costosa para los atacantes en el pasado, ya no es ni lenta ni costosa. Es rápida y muy eficiente y muy barata, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que igual organizaciones que estaban un poco por debajo, digamos, del radar de un determinado perfil de atacante, pues ahora están dentro del radar del perfil del atacante, porque sí que pueden hacerlo. Además lo pueden hacer en paralelo, ¿vale? Ya que lo tengo automatizado, ¿por qué me voy a limitar a buscar información de una víctima? Voy a buscar la información de 10 y elijo la más interesante, ¿vale? Lo siguiente, el armamento, ¿vale? Entonces, si nosotros, en el lado claro de la fuerza, estamos utilizando la inteligencia artificial para nuestros desarrolladores que desarrollen más rápido y con mejor calidad, pues que sepáis que en el lado oscuro también están utilizando la inteligencia artificial para desarrollar malware más rápido y mejor, ¿vale? De hecho, esto es uno de los riesgos, en mi opinión, es uno de los retos más importantes que tenemos las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora teníamos un balance un poco precario, pero que más o menos nos iba bien, que es desde que aparece una vulnerabilidad, y resumiendo mucho cómo funciona el proceso, vosotros lo conocéis a detalle, una vez que conocemos una vulnerabilidad, tenemos que generar un parche para corregirla y tenemos que desplegar el parche. Y eso lleva, en media, aproximadamente un mes, ¿vale? Por el lado oscuro, aparece esa vulnerabilidad, lo que desarrollan es un exploit y empiezan a tratar de buscar sitios donde poder aplicarlo. ¿Dónde se rompe esto? Esto se rompe en que si hasta ahora el desarrollo de un exploit a ellos también les llevaba más o menos un mes y por tanto se balanceaba el tiempo que nosotros tardamos en corregir y parchear, ellos es el tiempo que tardaban en atacar y teníamos el equilibrio. Ahora por la parte del lado oscuro, en lugar de tardar un mes, están tardando del orden de 3 días. Pero nosotros no estamos siendo más rápidos a la hora de desplegar parches. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una ventana de exposición de las nuevas vulnerabilidades mucho mayor que la que veníamos teniendo, ¿vale? Y ahí es un foco, por ejemplo, pues de atención interesante para la gente que trabaja en ciberseguridad, ¿vale? El tema de las vulnerabilidades es cada vez más peligroso. Aparte, el identificar vulnerabilidades en el pasado era un trabajo muy especializado de analizar el código, analizar muchas cosas, ¿vale? Ahora hay inteligencias artificiales que te pueden identificar vulnerabilidades de forma automatizada. ¿Eso qué quiere decir? El número de días ceros ya lleva un par de años, de vulnerabilidades de día cero, ya lleva un par de años que está creciendo mucho. Tuvo un pequeño bajón el año pasado, que yo tampoco termino de entender muy bien por qué. Posiblemente porque ya también estamos usando la inteligencia artificial para revisar el código antes de publicarlo, ¿vale? Pero esa es mi hipótesis, todavía dejadme que salgan los datos de este año y el año que viene os digo lo que opino, ¿vale? Pero en cualquier caso los días ceros sí que están creciendo mucho. ¿Por qué? Porque ahora es más fácil para ellos encontrarlos, ¿vale? Y la última, que también es interesante, si yo desarrollo un malware, lo primero que me interesa saber es, oye, ¿cómo es mi malware de vulnerable a que me lo detecten? ¿Vale? Pues antes básicamente lo tenía que distribuir y cruzar los dedos. Ahora puedo presentárselo en una inteligencia artificial que me diga cómo es de vulnerable. Puedo automatizar el pasarlo por distintas herramientas de seguridad para ver cómo es de probable que me lo detecten, y encima puedo enlazarlo con mi desarrollo automatizado para que me lo vaya corrigiendo y me lo vaya optimizando, ¿vale? O sea, esto da un poco de miedo lo que se puede hacer en este ámbito, ¿vale? Lo siguiente, el delivery. Ingeniería social, ¿vale? Este es un riesgo humano pues de toda la vida. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo los engaños son cada vez mucho más eficaces. ¿Por qué? Porque los contenidos que se pueden generar por inteligencia artificial son de muchísima mejor calidad. Y encima se puede automatizar la generación, con lo cual tenemos más variabilidad. Aquí tenemos también una tormenta perfecta en cuanto a la exposición de nuestros usuarios a estos ataques basados en inteligencia artificial, ¿vale? A todos los engaños, que son los engaños clásicos de toda la vida, pero ahora pasan a ser mucho más peligrosos. Y llegará un punto en el que solo con una inteligencia artificial seremos capaces de detectar unos engaños que nuestros usuarios no van a ser capaces de detectar, ¿vale? Vuelvo al mantra ese que os comentaba antes. Lo siguiente, para la explotación. Bueno, pues la inteligencia artificial puede utilizarse para automatizar la detección de vulnerabilidades, ¿vale? Yo puedo tener, si antes tenía un equipo de pentesting que se dedicaba a buscar vulnerabilidades que pudieran estar expuestas por ahí, ahora lo que puedo tener es un
un autómata, un agente automático que funcione 24/7, mucho más rápido y mucho más sistemático que lo que tenía yo con las personas, ¿vale? Lo puedo utilizar para mí para protegerme, pero también lo puedo utilizar para atacar, ¿vale? Cuando hablamos de la instalación, pues ¿qué es lo que tenemos? Pues que el malware cada vez se está haciendo más inteligente, está empezando a utilizar también capacidades de inteligencia artificial. Voy a juntar esto con la siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que voy a tener un malware que ya no va a depender tanto de conectarse con un command and control y recibir las instrucciones de fuera. Va a poder tomar sus propias decisiones, incluso la última, y así también voy un poquito más rápido, seguramente voy a ir mal de tiempo. No sé cómo voy, pero voy mal, ¿a que sí? Bien, mira, bueno, no voy tan mal. Para lo que soy yo, no voy tan mal. Vale, pues juntando un poco las tres. El malware puede ser ahora, utilizando capacidades de inteligencia artificial, puede ser muchísimo más potente, ¿vale? Ahora ya no voy a necesitar un command and control para orientarle cómo se tiene que mover en una red. ¿Por qué? Porque mi malware es capaz de tomar decisiones de forma autónoma, ¿vale? Y mi malware no me va a tener que mandar una muestra de datos que puedes filtrar para que yo valore si es valiosa o no es valiosa. Es que puede tomar la decisión de que es valioso y que no, ¿vale? Por tanto, una vez que tenemos ese malware, ya no solo es que lo van a hacer más rápido, sino que las capacidades que van a tener van a ser muy superiores, ¿vale? Por tanto, esto son todas noticias malas, ¿vale? Las noticias buenas vienen más adelante. ¿Y qué son aquí, vale? La inteligencia artificial, ¿qué nos proporciona? Bueno, por cierto, tanto esta como la anterior y como la siguiente son ilustrativos, ¿vale? No pretendo que sea un análisis sistemático y exhaustivo, ¿vale? Son ideas que yo he visto reflejadas en literatura o en casos reales, pero sin duda va a haber más, ¿vale? Y seguirá creciendo. Pero bueno, yo he tratado de recolectar aquí unas cuantas y ponerlas de forma ordenada. A mí me gusta mucho el esquema del NIST, ¿vale? Entonces, a nivel de identificación, ¿cómo podemos utilizar de ciberseguridad la inteligencia artificial para protegernos mejor? Bueno, pues podemos utilizar la inteligencia artificial para procesar precisamente la información de inteligencia, por dónde nos está atacando, cuáles son las tendencias, quiénes son los adversarios que más nos pueden preocupar, etcétera, ¿vale? Podemos utilizarla para identificar y clasificar información sensible, ¿vale? Si un malware puede identificar cuál es la información más valiosa para filtrármela, yo también puedo utilizar un agente de inteligencia artificial para identificar dónde puedo tener información sensible que no tenga bien controlada, cosas de este estilo, ¿vale? Por tanto, pues vamos a tener vamos a poder contrapesar un poco los nuevos riesgos que tenemos, ¿vale? A nivel de análisis de riesgos es un ejercicio que requiere el procesamiento de grandes cantidades de información, ¿vale? La inteligencia artificial, una de las virtudes que tiene es que tiene capacidad de procesar grandes cantidades de información. Lo voy a poder utilizar también para mejorar mi análisis de riesgos y que me ayude a identificar dónde tengo que focalizar mis esfuerzos, ¿vale? Lo siguiente, a nivel de Protect, ¿vale? Me va a poder ayudar la inteligencia artificial a detectar vulnerabilidades, a detectar contenidos maliciosos, ¿vale? Fijaros que aquí ya me estoy oponiendo totalmente a las cosas que hemos visto antes en el Cyber Kill Chain, ¿vale? Voy a utilizarla, ya la estoy utilizando, ¿vale? En los temas de identificación y autenticación, ¿vale? Identificación de matrículas, identificación de personas, pero ya no solo eso. Yo voy a poder identificar a las personas en base a su comportamiento, ¿vale? Porque la inteligencia artificial me va a poder identificar cuando un usuario tiene un comportamiento diferente al patrón habitual que tiene, y de esta forma pues también voy a ser capaz no solo de que la autenticación sea una contraseña o incluso una biometría, sino que en toda la operativa del usuario vamos a ser capaces de identificar si ese usuario se está comportando de forma extraña, ¿vale? Revisiones de código, ya hemos visto, la inteligencia artificial es capaz de identificar vulnerabilidades y lo vamos a poder utilizar para eso. Y la formación y el entrenamiento, yo que sobre todo en el banco me dedico al tema del riesgo humano, pues llegar a las personas que no son técnicas y explicarles los riesgos de ciberseguridad, pues es un reto importante, ¿vale? ¿Por qué? Pues, si a mí no me interesa la tecnología, pues me va a interesar la ciberseguridad de la tecnología, vamos, es muy difícil. La inteligencia artificial, ¿qué es lo que nos va a permitir? Si ahora nos tenemos que dirigir a colectivos muy grandes, y aunque tratemos de atender a las necesidades de esos colectivos, no vamos a poder individualizarlo, la inteligencia artificial sí que nos va a permitir el manejar toda la información que tenemos de los usuarios, ¿vale? Y vamos a poder hacer unos perfiles mucho más precisos de las necesidades que tiene cada usuario y de cuál es el nivel de formación, cuál es el nivel de exposición al riesgo, también enlazado con el tema de los comportamientos que podemos detectar. Por tanto, ahí vamos a tener también un campo enorme de desarrollo, ¿vale? A nivel de detección, bueno, pues tenemos
La inteligencia artificial lo que nos da es una capacidad de procesar una cantidad infinita de datos, ¿vale? Ahora mismo, ¿cuál es el problema de la detección? Que tenemos que limitar mucho cuál es la monitorización que hacemos. La monitorización penaliza los sistemas, ocupa espacio de proceso y de almacenamiento, y requiere manos que analicen los datos. Es cara desde cualquier punto de vista. La inteligencia artificial que nos va a permitir automatizar todo esto. Vamos a poder procesar más información, la vamos a poder procesar más rápido, y vamos a poder dedicar nuestras personas no a analizar sospechas, sino ya a analizar cosas que vienen filtradas por la inteligencia artificial y que ya tienen pinta de que requieren un análisis más exhaustivo, ¿vale? Por tanto, vamos a poder utilizar mejor nuestros recursos y vamos a poder ser mucho más efectivos a la hora de proteger nuestras organizaciones, ¿vale? Y lo último es la respuesta. Si vamos a tener agentes autónomos que son capaces de tomar sus decisiones y de operar por su cuenta, pues nosotros también, por nuestra parte, vamos a poder tener agentes autónomos que podamos automatizar la respuesta. Y esto es una ventaja muy grande, pues por ejemplo, pues fijaros todo el tema del ransomware, que lleva muchos años azotando a muchas organizaciones, ¿vale? Ahí tienes que tomar, en cuestión de minutos, tienes que tomar la decisión de aislar un segmento de red donde tienes una infección, ¿no? Pues tomar esa decisión por parte de los seres humanos es complicado. Esa decisión por parte de una máquina pues puede ser mucho más rápida, ¿vale? Y es un ejemplo de los infinitos que podemos tener en ese ámbito, ¿vale? Entonces ya hemos cubierto dos. ¿Por qué vamos a tener los ataques más potentes? ¿Y por qué vamos a tener mejores armas de defensa? Nos queda la tercera, y una importante en el gobierno, que es el reporting, ¿vale? La inteligencia artificial generativa es genial, y esto es el primer uso que hemos visto todos a la hora de resumir, traducir, ¿vale? Pues a la hora de generar un reporte de todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, pues obviamente los CISOs van a agradecer este apoyo de la inteligencia artificial para liberarles un poco de la carga del reporting, ¿vale? Nos queda uno de los tres ámbitos, que es el cómo protegernos cómo proteger a nuestros nuevos sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces aquí os voy a contar dos cosas. Primero, os quería contar esta taxonomía de riesgos, que no es mía, ya me gustaría ser así de listo, pero no. La he modificado un poquito, pero esta la tiene publicada el MIT, ¿vale? Que tiene un repositorio de riesgos de inteligencia artificial, que a su vez se basa en, no me sé el número de memoria, pero no sé si son 68 otros modelos y trabajos y tal, con lo cual, bueno, yo personalmente es lo mejor que he encontrado por ahí, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues una taxonomía de los riesgos en general, ¿vale? Pero que muchos de ellos se pueden aplicar a cada organización individual y que tenemos que plantearnos, ¿no? Primero, discriminación y toxicidad. Esto ya lo hemos visto, es todo el mundo de los sesgos, ¿vale? Por lo tanto, no voy a profundizar. Segundo, también ya lo hemos visto, privacidad, propiedad intelectual, ¿vale? Todo el tema de controlar la difusión de la información una vez que está recogida en las bases de datos que utiliza la inteligencia artificial. Lo siguiente es la desinformación. La desinformación tiene mucho que ver con el segundo, pero tiene que ver también con la incorporación de forma maliciosa de información falsa en la base de datos de la inteligencia artificial para provocar esos sesgos, ¿vale? Es lo mismo que lo de los sesgos, pero en este momento, o sea, en este ámbito es intencional, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que la inteligencia artificial generativa se basa en procesar grandes volúmenes de información que está disponible libremente en Internet, ¿vale? Y que el porcentaje de información falsa que se publica en Internet crece año tras año, y de hecho es uno de los principales riesgos que tiene identificado, por ejemplo, el panorama de riesgos que publica el World Economic Forum, ¿vale? Está dentro del top 10 de los riesgos, ¿no? Lo que es la desinformación, la publicación de información falsa. Y la inteligencia artificial no tiene criterio para discriminar qué información es verídica y qué información es falsa, ¿vale? Por tanto, el riesgo de desinformación, aparte pues, de todas las capacidades que tiene la inteligencia artificial pues, para simular que es una personalidad en redes sociales y difundir información, ¿vale? Ese es un riesgo grande. El cuarto, los actores maliciosos y el uso indebido, ¿vale? Que es el uso que hacen los atacantes de la inteligencia artificial, ¿vale? Básicamente ese es el resumen de todo el Cyber Kill Chain que os conté antes. La quinta es interesante y es muy importante de cara a las organizaciones, ¿no? Es cómo impacta la inteligencia artificial al ser humano, ¿vale? Es decir, todos sabemos, y además seguro que os ha pasado a vosotros, a que sois más torpes orientándoos desde que tenéis Google Maps. Yo sí.
¿vale? Según tenemos estas ayudas tecnológicas, las capacidades humanas las vamos perdiendo, ¿vale? Hasta ahora hemos tenido ayudas pues más o menos limitadas, hemos tenido traductores y diccionarios, hemos tenido mapas, hemos tenido cosas, pero es que ahora tenemos unos sistemas que prácticamente pueden apoyarnos en cualquier ámbito del conocimiento humano. ¿Eso qué quiere decir? Que o nos andamos con cuidado, o permitidme la expresión, nos volveremos tontos, ¿vale? A base de no utilizar nuestras capacidades, ¿vale? Desentrenados. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante. Y luego, aparte, otro reto, otro riesgo. Si llegamos a tener ese nivel de dependencia, mientras funcionen los sistemas, no está mal. Pero todos sabemos, y nos hicieron amablemente un recordatorio la semana pasada, que todo sistema puede fallar, ¿vale? Entonces, si nosotros perdemos las capacidades y luego el sistema falla, estaríamos en una situación un poco incómoda. La sexta, los daños socioeconómicos y ambientales, ¿vale? Es el tema de los temas de la igualdad, de las oportunidades, etcétera. Al final aquí lo que tenemos son unos sistemas que son muy caros, que requieren grandes inversiones y por tanto se puede generar una desigualdad en el acceso a esos sistemas, ¿vale? Sí. Y por tanto pues se pueden generar pues desigualdades entre países, entre sectores, entre personas que utilicen la IA y personas que no utilicen la IA, ¿vale? Por tanto, a nivel social hay un riesgo grande de desequilibrios que se pueden generar según se vaya desarrollando la utilización de la IA. Y lo último, pues bueno, pues son las propias limitaciones del sistema de la IA, que ahí no voy a entrar en detalle porque son los que ya os comenté al principio, ¿vale? La falta de explicabilidad, etcétera. Y con eso pues ya llego a la última lámina, casi en tiempo. Casi. Pues entonces muy rápido. Y básicamente no voy a entrar en detalle, tranquilos. Pero esto básicamente es un esquema muy básico de cómo sería un modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Me he tratado de quedar así un poco a medias entre generativa, predictiva y tal, trata de ser muy resumido, ¿vale? No puede ser preciso porque si no sería una locura. Pero básicamente tenemos que diferenciar entre el momento del entrenamiento, ¿vale? Que es cuando la inteligencia artificial genera las reglas de negocio que antes le teníamos que dar nosotros, y luego la producción, cuando la inteligencia artificial utiliza esas reglas que ha generado para generar sus propios resultados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que en cada uno de los elementos de este modelo lo que tenemos son riesgos nuevos que antes no teníamos. Por ejemplo, un riesgo que es muy característico. Para entrenar un modelo nosotros necesitamos un gran volumen de datos, ¿vale? Ese gran volumen de datos está sujeto a dos grandes riesgos. Uno lo podemos entender porque es fácil, data leak. Si yo tengo en un sitio concentrado un gran volumen de datos que estoy utilizando para entrenar mi inteligencia artificial, pues todo pensad un atacante donde se puede focalizar si me quiere robar datos, ¿vale? Pero luego lo segundo, que igual es más inquietante, el envenenamiento de datos. ¿Qué pasa si no me quieren robar los datos? Sino si simplemente me quieren hacer las modificaciones justas para que las reglas de negocio que genere esta inteligencia artificial cuando esté entrenada me dé unos resultados erróneos, ¿vale? Y bueno, y tenemos muchos más, ¿vale? Muchos de los que ya hemos comentado. Tenemos riesgos en el ámbito de los usuarios, como ya hemos visto del riesgo de la interacción entre los humanos y las personas. Está muy de moda todo lo que tiene que ver con la entrada de datos, el prompt injection, etcétera. Es decir, nosotros tenemos un agente, además que puede ser conversacional, tiene una interfaz muy agradable con el ser humano, ¿vale? Y nosotros podemos hablar con él, pero es que le podemos hacer ingeniería social a ese agente, ¿vale? Y podemos conseguir que haga cosas que no está programado para hacer, ¿vale? Entonces, todas estas etiquetas naranjas que he puesto en este diagrama, al final son los riesgos nuevos. Algunos son muy parecidos a los que teníamos y otros son totalmente novedosos, pero que según las organizaciones vayan desplegando sus sistemas de inteligencia artificial, desde ciberseguridad vamos a tener que ir implantando. Y por tanto, pues esto nos va a implicar, pues también de nuevo, un esfuerzo grande en formación para aprender todas estas cosas nuevas que necesitamos. Como conclusión, pues básicamente que la inteligencia artificial afecta en tres ámbitos y tenemos tres grandes deberes a la hora de adecuar nuestra ciberseguridad a la inteligencia artificial. Primero, tenemos que actualizar nuestros modelos de seguridad. Vamos a tener ataques más sofisticados y ataques distintos. Por tanto, tenemos que protegernos de esos ataques. Segundo, o empezamos a utilizar la inteligencia artificial para defendernos o progresivamente nos iremos quedando atrás. Y tercero,
tenemos que aprender a proteger los sistemas de inteligencia artificial con un poquito, idealmente un poquito antes de que nuestra organización empiece a desplegarlos, ¿vale? O como mucho a la vez. Y dicho esto, pues muchísimas gracias por atenderme y no sé si hay alguna pregunta, si hay tiempo, si no, pues gracias. Tenemos muy poquito tiempo, pero una pregunta nos daría tiempo a contestar. Si no, en cualquier caso, pues luego vamos a estar por aquí y podremos atender. Juanma, gracias por la presentación, realmente interesante. Quería preguntarte acerca de dos cosas que has dicho. Uno, que solamente con IA nos vamos a defender con la IA. Y luego enlazarlo con el hecho al principio de que si un coche autónomo falla, ¿quién es el culpable? La pregunta es, si un sistema autónomo basado en IA de ciberdefensa no es capaz de o falla, ¿quién sería el culpable en este caso? Uf. Bueno, debo decir en mi descargo que personal, ¿eh? Sí, no, está claro, está claro. Debo decir en mi descargo que se lo puse en la lámina de los retos que estaban todavía sin responder, con lo cual la respuesta puede ser un poquito compleja. Pero sí que es cierto que, a ver, si el sistema falla porque tenía que fallar, voy a basarme en mi mismo elemento, ¿vale? Si el sistema falla, al final ese sistema va a haber seguido uno de estos esquemas, ¿vale? Entonces, si el sistema falla, digamos, por una limitación del algoritmo, por alguna cosa de ese estilo, al final es algo, digamos, se diluye un poco la responsabilidad. ¿Dónde estaría el problema, digamos, para nosotros como responsables de ese sistema? El que haya un fallo que pueda ser achacable a nosotros. Entonces, lo que sí que sería terrible es que tengamos un fallo, y además un sistema tan crítico como el que has dicho de defensa, porque nos hayan hecho un data poisoning, que eso es que no hemos protegido bien nuestros datos de entrada. Pero claro, yo aquí he puesto nuestros datos de entrada como una base de datos aquí muy centradita, pero ahí arriba, no lo puse en el LLM. Las fuentes de información que utilizamos, muchas están directamente de internet, en la nube, son muy difíciles de controlar. Entonces, ahí yo creo que más que quién es el responsable, que eso tiene un recorrido muy grande y ahí tendrán que entrar mejor abogados que técnicos como yo desde el punto de vista ingenieril, sobre todo lo que me preocupa es que seamos capaces de adoptar todos estos controles para que al menos lo que esté en nuestra mano como ingenieros lo tengamos bien hecho y que al menos no sea achacable a una mala gestión por parte nuestra. Ya la parte de los abogados, pues tendrán que ser los abogados los que determinen, y creo que todavía no está resuelto, al menos hasta donde yo sé. Pero muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Muchísimas gracias, Juan Manuel. La verdad es que nos has planteado aquí unos retos. La IA ha venido para quedarse, como has dicho tú, y los retos están ahí y hay que afrontarlos pues con optimismo, pero también con responsabilidad. Eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.